Hola amigos, bienvenidos a otro programa de sábado dedicado a algún tema que no sea de la contingencia ni nacional ni internacional y que tiene como objetivo entretenerlo con algún tema, digamos, de valor más universal, por último, distinto a lo que vemos todos los días. Y en este caso, el tema que voy a tratar hoy día lo he titulado Antropologías revolucionarias, refiriéndome a la clase de personas, de perfiles humanos que uno ve de manera muy destacada cuando una sociedad está en una fase políticamente muy aguda, muy candente, como ocurre ahora en Chile. Llámenla usted revolución o no, pero evidentemente estará de acuerdo conmigo en que vivimos tiempos distintos a los que se vivían, qué sé yo, en 1994, por decir una fecha cualquiera. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar a Ignacio, amigos, que está esperando su padre, que usted lo ayude con unos pesos enviados a la cuenta de Joaquín, el papá. Esta guagua ya conocen el caso, está viviendo en este momento con un respirador, con una mascarilla con oxígeno. Tal vez, espero que se la hayan retirado, pero ha sido todo esto una odisea tremenda para la familia y para el bebé, una criatura que cuando uno lo ve en esa condición dan ganas de llorar a gritos, sobre todo cuando uno piensa que el papá se le negaron fondos del sistema de salud, o sea, del Estado, se negaron a ayudarlo porque dicen que no hay recursos, en el mismo momento en que estamos conociendo cada día nuevas fundaciones organizadas por los camaradas que reciben de 500 millones de pesos para arriba para no hacer nada o puras estupideces. Así es. Así que ya que el Estado no se va a hacer parte de esto, hagámoslo nosotros como lo estamos haciendo hace tiempo. Si usted no lo ha hecho, lo insto, le suplico que se sume. Cuestión de enviar unos pesos. Segundo, hoy es sábado para usted. Yo estoy grabando viernes en la nochecita. Depende de la hora que usted esté viendo este programa. Todavía tiene tiempo de llamar a la Casa del Jamón y ver si queda, cosa que dudo, pero puede llamar, no cuesta nada, alguna mesa para reservar e ir esta noche, sábado, a las 8:30, a un espectáculo extraordinario de flamenco en la Casa del Jamón. Va a participar una bailadora chilena que ha dejado estupefacto a los propios sevillanos y pues gente del mundo de Jerez, del mundo del flamenco, porque baila maravilloso, es muy hermosa esa mujer, o sea, lo tiene todo. La cantadora, para que les cuento, el guitarrista está de lujo. Y si no hay mesa reservada, usted puede ir igual, nadie se lo prohíbe. Hay una barra larga, un poquito detrás de las mesas, no mucho, unos 2, 3 metros, y usted se puede instalar ahí, hacerse fuerte ahí, pedir tragos, pedir cosas para picar y ver el espectáculo igual. Esto hoy a las 8:30. Pero si no puede porque tiene otro panorama y armado, un compromiso, mañana, domingo, a las 2:30 de la tarde hay otro espectáculo de flamenco de primera. Bueno, todos los espectáculos de flamenco que se han estado organizando en la Casa del Jamón, todos comparten esa característica, son de excelencia. Así que en el caso del domingo el panorama es distinto, ahí se trata de ir a almorzar. En el sábado de ir a comer. Así que usted vea qué es lo que puede, qué es lo que quiere, y en cualquiera de los dos casos llame para las reservas. Y les quiero contar de que, bueno, se está yendo más rápido, de lo más rápido, de lo más rápido, de lo más rápido que yo pensé, mi libro Revolución, Autopsia de un Fracaso. Así de simple. Y usted lo puede comprar además unido con otros libros que tienen que ver con este tema, por ejemplo, Tsunami. Hay otros libros míos ahí, como Julio César. Tuvimos que hacer otra impresión muy chiquita porque no tenemos medios, porque se nos agotó la anterior. Julio César es un libro muy entretenido para chicos y grandes. Está escrita con el lenguaje más accesible que se me pudo ocurrir para que incluso un niño normal que lee, que tiene cerebro, pero un niño normal pueda leer este asunto y entender y disfrutarlo. Revolución, en todo caso, Autopsia de un Fracaso en elvillegas.cl/tienda. El interés por caracterizar a las personas de acuerdo a su temperamento, a su manera de funcionar, a sus posturas más naturales, las que le brotan solas, es muy antiguo. El primer estudio que se conoce de una caracterización de los seres humanos de acuerdo a un rasgo que les es
muy potente, lo hizo un filósofo griego del siglo IV a.C., un continuador y director del Liceo de Aristóteles. El filósofo se llamaba Teofrasto, y escribió un libro que se llama Los caracteres, que usted puede bajar por 0 pesos, muy entretenido, muy divertido. Los caracteres humanos no han cambiado a pesar de los siglos que han pasado. Usted va a encontrar el mismo tipo de personajes que describe con mucha gracia. Tenía sentido del humor este filósofo Teofrasto. Hace tanto tiempo, más de 2000 años, 2300 y tantos años que escribió esto, y es totalmente vigente. Después de eso han existido muchas clasificaciones hechas por toda clase de personas, en un momento dado en la psicología moderna, estoy hablando del siglo XX, estuvo bastante de moda los tratados sobre los distintos temperamentos, hay un montón de clasificaciones. Pero, bueno, yo no soy psicólogo, ni soy filósofo, pero soy observador y he leído un poco como para saber, he tenido una vida además suficientemente larga para saber de que efectivamente hay tipos humanos bastante distintos en su manera de enfrentarse al mundo y de enfrentar a los demás. Y en tiempos extremos, como el que estamos viviendo en Chile, cuando se están ventilando cuestiones vitales, cómo va a ser el país en un tiempo más, cuando las tensiones políticas son agudas, ¿para qué hablar de los tiempos de revolución? Yo creo que estamos en Chile en una revolución frustrada, a medio morir saltando, pero por lo menos el intento todavía existe de algunos sectores de llevar a Chile a otra cosa. En esos casos, los perfiles humanos que siempre existen, destacan con mucha más fuerza. La situación obliga, lleva de forma natural a que el que es de cierta manera en este cuadro más tenso, esa manera de ser se manifieste con más intensidad, esté más al desnudo. En todo tiempo tenemos, por ejemplo, hemos tenido y tenemos fanáticos, personas que se reconcentran en un tema, en una sola cosa, y gran parte de su vida gira alrededor de eso. En todas partes y en todas las épocas, en tiempos tranquilos también, tenemos al devoto más o menos tibión y pasivo de alguna creencia, ya sea religiosa o política. Por ejemplo, todos conocemos, quizá usted mismo sea uno de ellos, el católico que dice yo soy católico, creo en Dios a mi manera, y con eso a mi manera quiere decir de que no cumple con ninguno de los requisitos, de las demandas que hace su religión, no va a misa, no se confiesa, no comulga, no sigue las conductas que están en los 10 mandamientos, qué sé yo. Entonces es el devoto que dice, sí, soy creyente, soy católico, soy esto, soy lo demás, ya, pero en realidad, muy tibiamente, muy superficialmente, eso son muchos. Después tenemos al oportunista. El oportunista es el tipo que no tiene muchos principios salvo el beneficiarse, y para eso se hace de la primera oportunidad que encuentra. Puede ser una oportunidad social, material, está la garra aguirre, como se dice. ¿Quiénes son así? Muchos. Después tenemos al moderado, que no se casa muy fuerte con ninguna, o se casa un poco con una versión religiosa o política, pero moderadamente, sin ponerle mucho pino, así a paso lento. Tenemos al escéptico. El escéptico no cree en ninguna cosa, duda de todo, etcétera. Todos conocemos personas así. Tenemos al iracundo, la persona de carácter iracundo, que uno incluso lo ve por su estructura física, andan con una expresión ceñuda, en general suelen tener ciertas estructuras físicas temperamentales, suelen ser lo que se llama en una de las clasificaciones psicológicas, creo que la de Sheldon, somatotónico, una persona donde prima la musculatura, la altura, el peso, son personas que tienden rápidamente a agredir físicamente, incluso el iracundo se enoja de todo, tiene mecha corta también, como se dice. Existe también, por supuesto, el componedor, el diplomático, que trata de evitar los conflictos de él con los demás y de los demás entre sí, el que trata siempre de arreglar la cosa de una forma o de otra. Después, el pasivo químicamente puro, que no es nada. Que uno dice, ¿qué es lo que cree este gallo? ¿Qué es lo que piensa este fulano? ¿Qué es lo que le gusta a esta persona?
Es como un tipo que le han quitado la sangre, un tipo como famélico, emocional e intelectualmente. Bueno, esos son caracteres, como diría, o habría dicho Teofrasto, o son temperamentos, o son modos de comportamiento que uno los observa en toda época, en todo lugar. Ahora, eso en tiempos normales. En tiempos normales, por ejemplo, cuando no hay en la sociedad, pongámonos, imaginémoslo, el Chile del año 94, para ponerme esa fecha. Ese iracundo que les pintaba, ese hombre rabioso o mujer rabiosa, que está siempre con una gran predisposición al conflicto. Bueno, en tiempos normales, llamémoslo así, es el tipo que patea al perro, que le pega a la señora, al cabro chico, que amenaza fácilmente con mandar un combo. Ahí se queda, en ese plano privado, pequeño, diminuto. El oportunista es el tipo que agarra lo que puede en la oficina. El tipo que anda, digamos, detrás del jefe, que suele ser también obsecuente. No pasa de eso. El fanático, si el fanático en tiempos normales es fanático de un equipo de fútbol, es fanático de cosas como esa, tal vez sea miembro de una barra brava, y nada más. El diplomático es como el espinita de la oficina, a propósito, ¿eh? No sé si se acuerdan de ese personaje en la televisión. El escéptico, bueno, el escéptico, que es el tipo que no cree en ninguna cosa y se burla de todo, también, digamos, en tiempos normales no pasa de ahí. Y el moderado no tiene pito que tocar. Pero en tiempos revueltos, todas estas cosas cambian completamente. Pero antes de entrar a eso, amigos, les quiero recordar algunos de los pocos sponsors que tengo el día sábado. El primero de ellos es Oxinova, los que traen a Chile este producto que se llama Oxinova, que es este polvito que mezclado con más o menos 1 litro de agua por un tiempo que está explicado acá atrás, no es mucho, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen completamente las bacterias anaeróbicas, que son las que producen el mal olor. Si está saliendo mal olor en el baño, del water o del fregadero de la cocina, no empiece a echar ácido y cosas así que solo destruyen momentáneamente lo que hay ahí y más bien destruyen las cañerías. Eche esto, se va a generar una colonia de bacterias buenas y van a estar permanentemente comiéndose, destruyendo las bacterias que producen el mal olor, porque producen la descomposición, que es la que genera el mal olor. Tiene muchos usos posibles, cuestión de tener un poco de imaginación. Uno lo puede echar, uno lo puede vaporizar, de muchas formas, muchas maneras. Tenemos también, amigos, que recordarles Conversas Numéricas, que fue un éxito, y ha sido un éxito este ingeniero de la Universidad de Chile que está dando clases de matemática a niños de esos que parece que no les da, que no les gustan las matemáticas, sacan malas notas, que poco menos que les da arcada cuando ven un libro de matemáticas. Este ingeniero los enseña de tal manera que los chicos terminan gustándoles la matemática y cambian completamente. Ahora, este mismo ingeniero está ofreciendo un curso de programación con un máximo de 20 cupos en cada instancia. Programación es una actividad intelectual que promueve el orden mental, que es tan importante. Diría yo, una parte fundamental de eso que se llama inteligencia tiene que ver con pensar de acuerdo a un protocolo ordenado. Eso es lo que lleva a resultados inteligentes. Así es que si tiene un chico por ahí que ya pinta como habiloso y todo, y usted quiere fortificar eso, que no se pame, que no se confunda con el montón, con el piño, póngase en contacto con Conversas Numéricas. Y termino este pequeño bloque con Gigena, la academia de música que usted ubica, ahí está viendo la dirección, gigenaproducciones.com, que da clases online de un montón de instrumentos, pianos, teclados, todo tipo de teclado, no solo piano, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, las dos tipos de guitarra, acústica y eléctrica, ukelele, un instrumento muy curioso, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz, etc. Online. Súper cómodo, usted aprende en su casa. Si tiene la menor duda acerca de si el curso le interesaría, si le gustaría, si aprendería, pida una clase online gratis y ahí se va a convencer que sí, funciona muy bien. Continúo después con el último bloquecito, pero ahora vuelvo a mi tema. En tiempos revueltos, cuando todo se pone tenso, estas personas que
el iracundo, el fanático, que tenían el tipo de comportamientos que le he descrito, el fanático de un equipo de fútbol, el iracundo pateando piedra, el escéptico con una sonrisita burlona en las comidas con los amigos, cambia completamente. El iracundo, si se suma a una postura, se convierte en un militante agresivo. Se convierte en el tipo de personas que ya no anda pateando el perro, sino que anda con una molotov en la mano. Se convierte en un tipo que a la primera oportunidad lo va a agredir físicamente a usted, y llegado en algunos casos se va a hacer el tipo de personas que pueden pegarle un balazo al vecino. O sea, su iracundia en otras circunstancias se va a multiplicar y elevar al cuadrado o al cubo. El oportunista ya no va a ser simplemente el tipo que le anda dando besito al jefe de la oficina, sino que va a estar pensando en una escala mayor de ver cómo agarra en medio del río revuelto todo lo que pueda, enriquecerse lo más posible. El moderado, el hombre que quería siempre abonar las cosas, que no se metía mucho en nada, el moderado se convierte en cobarde, porque los tiempos están más peligrosos, están más tensos. Entonces el moderado, el alma que tiene tan moderada, lo lleva a la cobardía, a esconderse en todos los sentidos. El fanático que era simplemente no tenía otra oportunidad de ser fanático que siendo fanático de un equipo de fútbol, digamos, se convierte en el fanático, quizás, no siempre, por supuesto, de un movimiento. Y si es iracundo, se convierte en el militante agresivo, el tipo de las molotov. Pero como mínimo se convierte en el ciudadano iracundo, dispuesto a ir a todas las peleas, dispuesto a insultar a medio mundo, dispuesto a despreciar, dispuesto a ningunear en las redes sociales. El fanático. Y el fanático no entiende ningún argumento, no entiende ninguna razón, totalmente cerrado. Ahora, a propósito de fanático, pero antes de llegar a los fanáticos, digamos que el escéptico, que era el tipo sencillamente que echaba abajo los argumentos de todos los amigos suyos en las comidas, y que un poco lo que hacía Sócrates en las reuniones, en los simposios. Bueno, el escéptico es el tipo de persona que en tiempos como estos, en que o uno es de este lado o uno es de este otro, es odiado por los dos lados. O sea, es odiado por unos porque les demuestra a lo mejor que sus argumentos son pésimos, y es odiado también por los otros porque les demuestra que sus posturas son cobardes o lo que sea. ¿Me entienden? El escéptico entonces también es puesto en una situación extrema. Pero yo me quiero concentrar ahora en el personaje más siniestro, diría yo, de todo, el más potencialmente dañino, que es el fanático. Hay dos variedades de fanáticos, estimados amigos. Dos variedades. Tenemos el rank and file, lo que llaman los gringos el del montón. El fanático, el tipo sin ninguna inteligencia, ni conocimiento, ni nada. Es el tipo que constituye las primeras líneas. Es un tipo incapaz absolutamente de razonar, pero sí de golpear, sí de atacar, sí de matar, llegado el caso, de demoler, de saquear, de acuerdo a las circunstancias. Ese es la carne de cañón de un movimiento cualquiera, político o religioso. Y digo religioso porque se vieron personajes así en algunos momentos en la historia del auge, crecimiento y consolidación del cristianismo a finales del Imperio Romano. Gente que salía a las calles a destruirlo todo. Eran las primeras líneas del cristianismo en esa época. Ese es el fanático, el bruto, digamos. ¿Ah? Y después tenemos el peor de todos, que puede ser dirigente, puede ser el comandante de un grupo de estos brutos, o puede estar incluso más arriba en la cadena alimenticia. Ese puede ser, y suele ser bastante a menudo, un tipo más frío, aparentemente más inteligente, pero de una inteligencia reducida en su ámbito, estrecha, absolutamente encerrada dentro de un catecismo, de una doctrina, totalmente obnubilado por ella. El mundo lo ve solo y exclusivamente a través de esa doctrina, y que llega a cierta deshumanización, en el sentido de que en la misma medida que pone su pasión, sus ideales en la construcción de una humanidad del futuro que aún no existe, en el mismo grado desprecia, ningunea y puede pisotear a la humanidad de hoy, que sí existe y que puede aparecerle como un obstáculo. Voy a ponerles un ejemplo mínimo si ustedes quieren. ¿Se acuerdan? Después de la derrota
en el plebiscito salida de la primera proposición constitucional, como algunos de estos personajes, estos fanáticos, llamémoslos intelectuales, por darle un nombre, inmediatamente empezaron a emitir, a producir Twitter y cosas como esa, basureando a todo el mundo, que éramos fascistas pobres, que éramos unos imbéciles, me voy del país, no me dedico más a la política, todo ese tipo de actitudes así de desdén. Porque a ellos no les interesa el ser humano corriente, común, de ahora, el que tiene carne y sangre, el que vive, el que respira, sino que están siempre pensando en una abstracción, la humanidad del futuro maravillosa que todavía no existe por culpa de estos desgraciados de hoy día. Entonces, este fanático frío, de inteligencia estrecha, encerrada en un devocionario, en una agenda, en un catecismo, deshumanizado, es el más peligroso. Es un poco más inteligente que el del rank and file, es más brutal a su manera fría que el del rank and file, porque los arrebatos de rabia así del animal simplón, digamos, tienen poca duración. Este otro es capaz de odiar largo tiempo meditadamente. Y entonces, el caso extremo de este tipo de fanático es el ideólogo que ya ha llevado su postura a una elaboración conceptual más sofisticada, y eso mismo lo encierra más en ella y lo hace más inhumano, porque en esa construcción sofisticada, mientras más sofisticada es, más rudimentario, más despreciable aparece el fascista pobre, digámoslo así. El hombre de la calle, que en otros momentos lo puede alabar, aunque después yéndose a lavar las manos porque lo necesita por una votación, pero en el fondo lo desprecia. Una ejemplificación perfecta de este tipo de personas es Robespierre, el que encabezó la fase del terror en la Revolución Francesa. Era un hombre que hablaba con los ojos entelados, supongo, del amor a la humanidad, de puras cosas maravillosas, pero al mismo tiempo mandó guillotinar a 10.000 personas, más o menos. ¿Se fijan? Esas 10.000 personas que guillotinadas eran los picantes de ahora, que eran un obstáculo para esa humanidad maravillosa del futuro. Los jacobinos era el club político al que pertenecía y que encabezaba Robespierre, y ahí estaba el mayor núcleo de estos fanáticos. No eran los únicos, había otro grupo de fanáticos, pero más rudimentario, que eran los Cordeliers, que eran como quien dice las primeras líneas de la época, ¿no? Eran simplemente una manga de picantes enfurecidos, eran los que asaltaban, era la carne cañón que se ocupó en todas las acciones violentas de la Revolución Francesa. Han habido muchos tipos de fanáticos. Unos son los jacobinos de la Revolución Francesa. Otros en Rusia fueron los bolcheviques, que personajes cuya frialdad y cuya inhumanidad yo creo que está perfectamente representada por Lenin. Lenin llegó alguna vez a decir que no escuchaba música y no le interesaba la música porque eso ablandaba el corazón. Ese era el tipo de personaje que sigue siendo venerado por los marxistas. En la Inglaterra de 1649, con esta especie de guerra civil que hubo, por un lado el rey Jaime I, me parece que, y por otro lado Cromwell. Cromwell era, él y sus seguidores, eran llamados los Ironside, una manga de fanáticos puritanos que cuando vencieron en esta guerra civil, impusieron un régimen feroz. Bueno, nosotros tuvimos nuestra versión en la independencia chilena, no tan extrema, siempre son distintas. Los carreristas eran personajes bastante más extremos en sus visiones revolucionarias que los higuinistas, y terminaron bastante mal. En general los extremistas terminan bastante mal, porque van contra las fuerzas más profundas y poderosas de la naturaleza humana, de la sociedad, y nunca llegan a esos extremos, sino que tienden más bien a conciliar cosas, y frente a eso los extremos finalmente terminan con su propio termidor, como terminó Robespierre. Y luego tenemos el año 2023 aquí en Chile, con el Partido Comunista y diversos tipos de discípulos de distintas configuraciones políticas, en el Frente Amplio y en otros lados. Tenemos a Fernando Atria, que es el ideólogo clásico, un tipo inteligente, pero de una inteligencia así súper acotada,
serio, rabioso, porque ellos viven en la seriedad. Esta gente no se permite el humor, nunca se lo han permitido, porque el mundo es serio, la causa es seria, la lucha es seria. No hay tiempo para la música, ni para la risa, ni para mirar las cosas con ese desprendimiento que supone el humor. Todo es serio, todo es tremendo, y vamos, echémosle para adelante. Así que este perfil humano, el del jacobino, que lo voy a examinar un poquito más, es súper, súper jodido, amigos. Y sigo con Kaizen Automotriz. Ahora pasemos de los jacobinos a este garage que se especializa en la mantención preventiva. No espere que su auto caiga en pana. Llévelo de tanto en tanto, especialmente si siente alguna cosita rara, un ruidito, un tironcito. Llévelo a Kaizen Automotriz para que lo revisen con todo su equipamiento electrónico, mecánico, subespecialista, y encuentren cualquier problema y lo reparen antes de que sea tarde y usted se encuentre botado en medio de la nada a las 3 de la mañana con lluvia. Kaizen Automotriz. Continúo con González y compañía, un buffet especialista en temas penales. Estos sí que son complicados. Temas penales, es decir, temas que tienen que ver con infracciones serias contempladas en el Código Penal. Son abogados penalistas, algunos de ellos fueron fiscales acusadores, así que conocen las dos caras de la moneda, han estado y están en casos peliagudos que han aparecido y aparecen en la televisión, han salido triunfadores, ganadores, son excelentes. Si usted está en una situación grave, penal, póngase en contacto con González y compañía, amigos. Se está jugando muchas cosas. Y termino este bloque chiquitito con miclimo.com, que mantiene su promoción. Usted compra 3 equipos y le pasan 4. Por lo tanto, ahí tiene usted, como le he insinuado, una posibilidad de comprar 3 equipos con otra persona y cada uno se queda con 2. Picho caluga. Bueno, los jacobinos, el jacobino con letras, el jacobino tipo Fernando Atria, el jacobino tipo Robespierre, el jacobino con alguna mayor inteligencia, con alguna mayor lectura, pero eso lo hace todavía más frío, peor. Y el jacobino sin letra, el que lo usan para ir de carne cañón, el que lo usaron para asaltar la Bastilla, el que lo usaron para asaltar, que hubo otros asaltos en la Revolución Francesa que costaron vida. Ninguno de estos dirigentes murió en algún enfrentamiento físico, en alguna batalla, en alguna lucha de ese tipo callejera. No. Los que murieron por razones políticas en la guillotina. Estos dirigentes nunca están en la pelotera, de manera que estoy seguro yo que Fernando Atria nunca estuvo en una primera línea. Nunca vamos a ver a Fernando Atria con una molotov en la mano. Jamás. Ni a ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Bien. Estas personas son bastante jodidas, ¿no? Según el tiempo y el lugar, por supuesto, son más o menos dañinas. En el caso de la Revolución Francesa, los jacobinos cortaron miles de cabezas, produjeron por su extremismo guerras civiles, etc. En general, ya sea en una escala muy grande y sangrienta o en una escala menor, no sangrienta, pero dejan una estela dañina a sus espaldas, siempre. Y la historia los recuerda siempre como eso, como energúmenos que dejaron una estela de destrucción humana a sus espaldas, hasta que sus carreras terminaron. Como saben, la carrera de Robespierre terminó en eso que se llama el Thermidor en la historia de la Revolución Francesa, porque fue en el mes Thermidor, o sea, en julio, cuando hace calor, por eso le pusieron Thermidor, una palabra que viene del griego, termos, que significa calor. En ese momento se produjo la reacción contra Robespierre y la gente que tenía en el Comité de Salud Pública, que estaban guillotinando como locos noche y día, y les cortaron la cabeza a ellos y se acabó la revolución. Todo grupo extremo tiene su termidor de una forma o de otra, porque va contra las fuerzas más profundas de la historia humana. Por un momento se pueden imponer precisamente porque aplican violencia, porque tienen los recursos de poder en las manos, pero tarde o temprano se produce un termidor. Acá en Chile yo creo que tuvimos el termidor con el plebiscito de salida. Ahora podría haber otro termidor si ocurre otra situación, está por verse. Ahora, ¿cuál es la raíz psicológica de alguien como el jacobino que lleva a una persona a convertirse en un tipo rabioso y centrado en una idea? ¿Qué cosa lo llevó en su vida a concentrarse, lo cual no es normal? Lo normal es que casi todos seamos bastante difusos en nuestros comportamientos, en nuestros gustos, no nos dedicamos 100% a nada, hacemos muchas cosas, pensamos en distintas cuestiones,
no nos dedicamos a fondo a algo, y si nos dedicamos a fondo a algún trabajo privado, qué sé yo, un coleccionista de mariposa, un escritor, un científico, pero en el campo de la acción, la mayoría de nosotros somos personas bastante comunes y corrientes nomás. Entonces, que lleva a una persona a convertirse en un jacobino, interesante fenómeno. Yo creo que en el fondo hay un elemento central, un resorte que está en el alma, en el grado mayor o menor de todo revolucionario, toda época, es el resentimiento. Y si ustedes no me creen, vayan a Wikipedia, busquen Robespierre y lean la vida de él y van a ver qué resentimientos se criaron en él cuando era un desconocido y no muy exitoso abogado de provincia. Y por eso se fue a la capital en busca de otros aires. El caso de otros personajes de la Revolución Francesa, Marat, por ejemplo, otro fracasado en provincia, otro fracasado en muchas de las cosas que intentó, furibundo, terminó editando ese diario que se llamaba El Amigo del Pueblo, el Ami du Peuple, que todos los días pedía más cabeza, pedía más sangre, pedía más aniquilación, hasta que lo mató la señora Charlotte Corday de un cuchillazo en la bañera. Hay una obra de teatro que se llama Marat Sade, que trata de ese tema. Bueno, amigos, los libros que les voy a mostrar, yo se los he mostrado otras veces, este se lo mostré ayer, de los jacobinos, con mucho más detalle de lo que yo les he dicho, está aquí en este libro de Crane Brinton, que ustedes encuentran en Amazon y en AB Books. Un libro excelente, no está barato, o sea, no hay aquí 10, 15 dólares, estamos hablando de 20, 30, 40, 50 dólares, porque es un libro que no se ha reeditado, pero es un clásico, hay que tenerlo. Y el otro también se lo he mostrado, de que hay distintos tipos de fanáticos sangrientos. Este libro está en castellano, Sangre y Rabia, del gran historiador Michael Burleigh. Creo que me parece que es galés este fulano, un gran escritor que analiza siempre los temas que toca, que son más o menos históricos o de movimientos como este, el terrorismo, porque es una historia cultural del terrorismo, siempre va a las raíces psicológicas, mentales de las clases de personas que entran en estas lógicas y se convierten en lo que se convierten, en fanáticos. Eventualmente el caso extremo es el terrorista que a lo mejor profesa amor por la humanidad, pero no tiene ningún problema en poner una bomba que va a matar a 20 personas o 100 personas. Ni un problema. Todo sea por la causa. Amigos, eso sería todo por hoy. No sé todavía qué escritor voy a elegir para el día de mañana. Lo voy a hacer ahora, apenas termine este programa, que está terminando ya. Apenas cierre el computador, voy a ponerme a pensar en un autor que sea del interés de ustedes. Y bueno, ya veremos. Será, espero que me acompañen hasta mañana domingo. Chao.